El día de hoy voy a terminar el sermón que empecé hace 2 meses atrás, hablando de los 10 mandamientos. He tomado 6 semanas para hablar de los primeros 6 mandamientos. Espero tomar solamente esta semana última para hablar de los últimos 4 mandamientos que están en la Biblia. Los mandamientos, como ustedes saben, los encontramos en Éxodo capítulo 20. Y son importantes. Algunos han dicho que no son importantes porque están en el Antiguo Testamento, y como están en el Antiguo Testamento ya no importan. Creo que están equivocados, porque los mandamientos de Dios, Salmo 119 habla de la ley de Dios. ¿Por qué son importantes? Bueno, una de las cosas que hace Jesucristo cuando habla de los mandamientos, cuando les preguntaron, ¿y qué de los mandamientos cuál es el más importante? Él dice una cosa muy interesante acerca de los mandamientos. Dice que la ley de Dios se resume en el amor. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los mandamientos se resumen en el amor. Y la ley de Dios ofrece dirección, pero no justificación. O sea que te dice qué hacer, cómo hacerlo, pero no te va a justificar. Nadie va a salvarse por sus obras que hacen. La justificación es aquella cosa que hace que nuestros pecados, lo que nosotros hayamos hecho de maldad, quede liquidado completamente. Lo he puesto en ejemplo como si alguien comete un robo, va al juez, el juez le dice, mereces 5 años, 10 años, 20 años de castigo por haber estafado a tanta gente. Y el hombre dice, soy culpable. Sí. Pero llega de repente un amigo de él y dice a su amigo, yo voy a pagar por él, por todo lo que estafó, y además voy a pagar los gastos extras de la corte y voy a pagar todo lo que él debe. Y la pregunta es, ¿eso hace al hombre inocente? No lo hace inocente. Sigue siendo culpable, solamente que alguien pagó por él. Eso se llama justificación. La ley no justifica a nadie, porque por la ley somos condenados. La ley te dice todo lo que está mal en nosotros, y la ley hace que nosotros mismos no podamos lograr hacer lo que necesita hacer para poder justificarnos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Bueno, el propósito de la ley es que nos indica en nuestra vida cuáles son los pecados que tenemos que confrontar. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, que nosotros conocemos el pecado por causa de la ley. Si alguien dice, yo no he pecado, nada más con que le saque la ley, los primeros 2 o 3, ya se arruinó. Esa ley dice que sí hemos pecado. Y nuestro deber es obedecer la ley de Dios. Está en la Biblia también eso. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Está bien claro, ¿no? Y voy a hablar entonces de Éxodo 20, los últimos 4 versículos. Los primeros 6 leyes, ya las mencioné. Esta ley de no matarás. Es una ley que de alguna manera se relaciona con las últimas 4, porque dice después, no cometerás adulterio. El que comete adulterio mata la relación de una familia. Y después dice, no hurtarás. El que roba mata la economía de otros. Y después dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. El que dice falso testimonio contra su prójimo mata la reputación de otros. Y después dice, no codiciarás. El que codicia mata la pureza del corazón mismo de la persona misma que está codiciando. Eso corrompe la vida. Eso hace que haya envidia, egoísmo, y hace que la persona que empieza a codiciar diga, ¿por qué ese sí y yo no? Sí. Y ahí comete adulterio. Y ahí se roba lo que no es suyo, y ahí dice falso testimonio contra su prójimo para defenderse, según esto, ¿sí? Pero su fin es muerte. Primer mandamiento,
Voy a tratar de hacerlo rápido porque estaba haciendo uno por sermón, ahora voy a hacerlos todos juntos. ¿Sí? No cometerás adulterio. ¿Qué es un adulterio? Se define como la infidelidad conyugal, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Sí? A lo largo de la historia, el adulterio ha sido visto como un acto inmoral. En todas las sociedades, el adulterio ha hecho que las sociedades se construyan, o sea que primero una familia construye una sociedad y una sociedad con buenas familias fuertes, es una base de una buena sociedad, pero el adulterio hace que esas familias se vayan destruyendo, y como se van destruyendo las familias que son la base de la sociedad misma empieza también a romperse. Y después te das cuenta de que todo es un desastre. ¿Sí? Es un pecado. ¿Sí? Estamos en nuestros días escuchando varias corrientes de algunas personas que se consideran expertos, psicólogos, sociólogos. Hablan que la mejor forma, en su mente de ellos, que se consideran semi-expertos, dicen que la mejor forma o la forma más normal del ser humano es que sea abierto sexualmente a cualquier relación. ¿Sí? El ser humano, estamos descubriendo que tiene necesidad de ser sexualmente activo y no importa con quién y cómo. ¿Sí? Y aunque se digan expertos y aunque se digan modernos, es más viejo que mi abuelita, ¿sí? Que ya murió. ¿Sí? Porque eso la Biblia le llama naturaleza caída. Eso la Biblia le llama pecado carnal. Eso le llama que el corazón del hombre está encaminado hacia el mal y dicen que es nuevo, pero no tiene nada de nuevo eso. El adulterio es un pecado sexual que hace que las personas se destruyan. ¿Sí? ¿Por qué es importante evitar el adulterio? ¿Sí? Es importante porque si no tenemos definido que no debemos hacer adulterio, ¿sí? Puede tener consecuencias legales, como el divorcio, y la pérdida de los bienes por causa de la separación. Además también puede tener consecuencias morales, como la pérdida de confianza y respeto por parte de la pareja afectada. Eso es lo que produce el adulterio. En una ocasión, en la escuela bíblica, nos pidieron que hiciéramos una lista de 20 consecuencias nosotros mismos, ¿sí? Estudiantes, si nos metíamos en pecado sexual. ¿Qué pasaría? En donde quiera que estés, en la posición que estés, en la edad que tengas, ¿qué pasaría si te encuentras en una situación sexual donde no está aprobado por Dios? ¿Puedes empezar a hacer la lista? ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Eres el hijo del pastor? Aquí tengo mis hijos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si se mete en una situación sexual donde traería vergüenza a él, traería vergüenza a su familia, traería vergüenza a su iglesia? Y no nada más podría traer vergüenza, también pueden empezar a haber enfermedades que pueden ser hasta de muerte, como el SIDA, que todavía están batallando para controlarla, no curarla porque no la pueden curar, nomás están controlando. ¿Sí? Si hubiera una medicina que pudiera curar el SIDA, sería la fidelidad. Si hubiera fidelidad en los matrimonios en el mundo, no hubiera ningún problema sexual de ninguna índole. Porque no se puede contagiar de una enfermedad que puede hasta matarte si eres fiel a tu pareja. ¿Sí? ¿Cómo evitar el adulterio? Pues comunicarse abiertamente y honestamente en la pareja, en las necesidades. También es útil establecer límites claros. Mira, no salgas con mujeres o no salgas con hombres solos. Es una buena regla. En la escuela bíblica recuerdo que nos prohibían ir en pareja hombre con mujer, porque aunque era una escuela bíblica, somos peligrosos, déjame decirles. Somos seres humanos, somos hombres y mujeres que tienen deseos. La regla era tener 2 hombres y una mujer, o tener 2 mujeres y un hombre.
y ya con eso tenía un poco de protección. O si era posible, si fuera que tenías que estar con una persona, no hacerlo en un lugar privado, tenía que ser público. Un hombre no podía aconsejar a una chica, ni una chica podía aconsejar a un hombre. Recuerdo una joven, la conocí hace 25 años más o menos atrás, tenía un fuego evangelístico. ¿Sí? Se encontró un joven por ahí, le quiso predicar el evangelio. ¿Sí? El joven la invitó a su casa. Esta muchacha, por quererle predicar, fue con él y terminó violada. ¿Sí? Eso puede pasar. Ahí no fue consensual el asunto, pero fue ignorancia de las consecuencias que puede tener meterse en situaciones que uno no debe que construirse. Trabajar en una construcción sólida y satisfactoria es una cosa que puede también hacerse continuamente. Mi esposa me reclama de vez en cuando que por qué no la abrazo más seguido, ¿sí? Y digo, tiene razón. ¿Sí? ¿Por qué no le tomo de la mano? Y tiene razón. ¿Sí? ¿Por qué no le digo alguna que otra palabra, un piropo? Y tiene razón. Y le digo lo mismo, ¿por qué no hace lo mismo también conmigo, verdad? Para que seamos parejos los dos. ¿Sí? Es que se tiene que alimentar la relación de pareja, de estar cerca de la otra persona, de sentirse amado por la otra persona, respetado por la otra persona, cerca de la otra persona. ¿Sí? ¿Se puede perdonar en caso de adulterio? ¿Es posible trabajar en una reconciliación después de haber una infidelidad? Esto puede incluir obviamente el pedir perdón. La terapia de pareja, ¿sí? Cuando hay una situación de adulterio, debe haber una terapia de pareja, ya sea por un psicólogo, el pastor, un hermano estable cristiano, alguien que te ayude a salir adelante. Porque el problema es que se repiten los patrones, y si tú no lo tratas con alguien que te esté ayudando, que te esté apoyando, regularmente vas a caer en el mismo patrón y en el mismo hoyo. ¿Sí? Vas a estar tropezándote con la misma piedra y no quitas la piedra del lugar. Tiene que haber alguien que te ayude. ¿Sí? Reconciliación, se puede reconciliar, ¿sí? Es posible reconciliarse. Siempre la persona que fue ofendida es la persona que tiene la decisión de hacerlo o no hacerlo. El pastor no puede ir a obligar a una persona ofendida que tome una u otra decisión. ¿Sí? La persona ofendida es la que puede decir, no puedo aguantar más, hasta ahí llegó mi paciencia, ¿sí? Y terminar la relación. O decir, yo quiero seguir intentando y volver a empezar la relación con la terapia de vida. ¿Sí? De alguna manera debe de hacerse eso. Segundo mandamiento que voy a tratar, no robarás. ¿Sí? ¿Por qué no robarás? Bueno, el robo es una acción que va en contra de la ley, de los valores morales y éticos que rigen nuestra sociedad. Además, robar es contra Dios. El robo puede tener consecuencias para uno mismo y para los demás. Las consecuencias del robo para uno mismo son graves también. Si te encuentras, tienen la posibilidad de ir a la cárcel. Además, pierden la confianza. Si le robas en tu casa, puede haber situaciones en donde la persona se vuelve un adicto a algún tipo de droga o de alcohol o qué sé yo, pornografía o cuánta cosa que hay, hasta el gambling, que nada más piensan en juegos y ir al casino y todo quieren, todo tipo de adicciones. Esas personas cuando empiezan en esa situación, ¿sí? Empiezan a agarrar de aquí, de allá, y no les importa porque quieren continuar con esa adicción. Tenía un amigo, crecí con él, Fidel se llama, supongo que todavía se llama, ¿no? Le perdí la huella de tiempo. ¿Sí? Ese amigo una vez me invitó a quedarme en su casa, y a la edad de 18 años, pues tú quieres ir a donde sea, ¿no? Entonces fui con mi amigo. Y el único mueble que tenía en su casa era un colchón, literalmente, y en el suelo a la mitad del cuarto. Y esa casa tenía varias como chocitas, como departamentos, pero eran como chozas,
con varias gente indígena, rentándole a la persona que era dueño de la casa, que era el papá de este muchacho. Pero este muchacho se había dedicado al alcohol, y el alcohol había hecho que vendiera la estufa, hasta el tanque de gas, todo vendió. Lo único que no pudo vender fue el colchón, y por eso yo creo que ahí estaba todavía. En serio, ni cobijas había. Así puede llegar el punto de una persona que llega a tener una adicción y empieza también a robar, a pedir prestado. Oye, préstame, oye, dame, oye, y manipula. Es que me siento enfermo, voy a ir al hospital y necesito un poco de dinero. Y te hacen toda la historia posible para que tú les des dinero. Híjoles, cuidado, porque se han vuelto ladrones. Sí. Interesante estadística. Solo del 5 al 10% de los ladrones son atrapados. Y yo he sido ladrón también. Yo también he robado. ¿Sí? No voy a enorgullecerme de eso, pero lo he contado un par de veces. Sacaba cosas de mi trabajo también. ¿Sí? Cuando estaba en México, antes de entrar en la escuela bíblica. Hasta que me llegó el 20 y me dijo alguien, tienes que regresar lo que robaste. Y con mucha vergüenza llegué al trabajo, saliendo de la escuela, no saliendo de la escuela, vacaciones de la escuela bíblica. Regresé al trabajo, y le dije a la secretaria, quiero hablar con el jefe. Y me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo venía con mi costal de cosas robadas de la compañía. Y con toda vergüenza, es que me llevé todo esto y no es mío, sí, lo vengo a regresar. Y la secretaria me dice, nadie sabe de eso, llévatelo, todo está bien, nadie se enteró, ni saben que tú tienes esas cosas en tu casa. Y dije, no saben todos, pero yo sí sé, y me quiero poner en paz con Dios. Y la muchacha me dijo, pues fíjate que no está el jefe, pero si quieres hablar, puedo decirle que hables con el jefe del jefe hasta arriba, ¿no? El penthouse arriba. Y dije, pues yo quiero regresar eso, dime con quién lo regreso. Y dice, pues te voy a mandar con el jefe del jefe. Entonces fui hasta arriba, ¿no? A la oficina, y la secretaria me recibe, pues le digo, pues yo trabajé aquí. Sí, te recuerdo, me dice la secretaria. Y le dije, y traigo todo esto conmigo, que quiero regresar, porque lo tomé sin autorización. Y la muchacha se queda extrañada y dice, si supieras cuánto los jefes se llevan de aquí, te daría risa de lo que se hace regresando. Pero si quieres hacerlo, te paso ahorita con el jefe. Y me pasó con el jefe, y la tercera vez tuve que contar, así como Pedro negó a Jesús 3 veces, y 3 veces yo estaba diciendo mi historia. Me llevé todo esto. ¿Sí? Y no nada más eso, también me llevé otras cosas que ya las usé, entonces quiero regresar el dinero que robé de esas cosas. Y el jefe me dijo, pues joven, si un día quieres regresar a trabajar aquí, tienes la puerta abierta. Ya cerró, pero cuando me retire de pastor, a lo mejor puedo regresar allá a trabajar todavía. Se siente uno libre cuando uno puede dejar de robar. Y tristemente, 5 a 10% solamente se encuentran los ladrones. No mires a tu lado, porque si le ves, va a decir, ¿será ladrón también? ¿Será ladrona también? ¿Sí? ¿Ya vieron al lado? Ya, seguro que sí, también. Somos ladrones. El ladrón viene para robar, matar eso. El ladrón es un egoísta que dice, mi beneficio es más importante que tu beneficio. ¿Sí? Salmo 51, David lo especifica claramente y dice contra quién es el robo. Nosotros pensamos aquel que se descuidó, ¿sí? Pero David decía, contra ti y solo contra ti he pecado. Había tomado la mujer de su amigo, ¿sí? Había robado la mujer de su amigo. Un asesino roba la vida de un amigo. Esto de robar es una cosa que va en contra de la palabra de Dios. Y una cosa triste de todo eso, que es difícil de entender, es que posiblemente podemos encontrar una persona que es un ladrón y lo podemos definir fácilmente en la calle. Pensamos en eso.
y decimos, mira, ese viene con su hoodie, ¿sí? Y viene agachado, como que no quiere que le vea la cara, y algo tiene en la mano aquí, de seguro tiene un cuchillo, hay una pistola, mejor me hago para otro lado. Y pensamos que esos son los mayores ladrones del mundo, y los ladrones mayores del mundo tienen una camisa blanca con una corbata, con un cuellito, y andan en un buen carro, porque se puede robar más con una computadora que con un cuchillo. Esos ladrones, los ladrones baratos de las calles, están llenas las cárceles de ellos. Los ladrones que salen en la televisión, políticos y abogados, esos se vuelven cada vez más famosos hasta por robar más. Interesante para mí. Y pensamos que estamos haciendo el bien porque nuestra mente ha sido transgredida, ha sido cambiada por lo que hemos observado o hemos leído en algún momento. ¿Sí? ¿Han escuchado de Robin Hood? Famoso bandido que robaba a los ricos para dar a los pobres, pero era un triste ladrón. Era un ladrón. Y pensamos, si es un rico, le puedo robar porque hay autorización para robar a los ricos. A los pobres no, pero a los ricos sí. Oliver Twist es otra novela en donde un jovencito crece en una sociedad llena de ladrones y según el punto de esa historia es que el corazón de este muchachito, con todos esos ladrones alrededor de él, no se contaminó y seguía siendo un buen muchacho, y por eso tuvo una buena vida. Pero la idea de que se puede robar a otro que tiene más, sigue en nosotros y en nuestra mente, y pensamos que es autorización para poder seguir robando a unas cosas, a una persona u otra. Un maestro le dijo a sus alumnos de la high school, 14 años creo que tenían ellos, les preguntó, ¿qué harían si encontraran un maletín con $500,000? Y todos se ponen a pensar, un muchacho levanta la mano, ¿sí? ¿Qué harías tú? Y dice, pues yo investigaría. Si el dueño es una familia pobre, se lo regreso, pero si es rico, me lo quedo con él, ¿sí? Es ridículo, porque ¿quién tiene $500,000 y va a ser pobre? ¿Sí? Es ridículo, ¿no? Pero parece que está aprobado por nosotros robarle a los ricos y porque no están tantos. Pero fíjate lo que dice la Biblia, Éxodo 22:2. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Mateo 21:13, y le dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la veis, estás haciendo cueva de ladrones. Mateo 24:43, pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A una madre en México llegó donde habían matado a su hijo. Estafaba o robaba combis. Combis son transportes públicos. Se subía ahí como cualquier pasajero. De repente sacaba una pistola. Ahora sí todos, cáiganse aquí. Abría su bolso. Todos los celulares, todas las carteras, todo. Échenlo aquí. Sí. Este muchacho lo mataron. Llega la mamá y dice, ¿por qué lo mataron? Si nada más era un ladrón, no debían haberlo matado. Es interesante la perspectiva de un ladrón, no merece la muerte. La Biblia dice que ellos no heredarán el reino de los cielos, entonces la muerte espiritual es más difícil. Y otro pasaje dice, Éxodo 24:1-4, dice, si alguno roba un buey o una oveja y la mata o la vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. ¿Sí? Es interesante que David presenta ese caso también cuando dice, voy a pagar 4 veces lo que hice. ¿Sí? ¿Quiénes son ladrones? Bueno, un ladrón es aquella persona que toma cosas que no le pertenecen. ¿Sí? Hasta en la misma iglesia puede pasar. Un amigo me contó la historia de un par de mujeres, la mamá y la hija, estaban en una mega iglesia, o sea, miles de gentes ahí, y
hace un llamado de oración el predicador con fuego y con deseo de que venga la gente a arrepentirse, y la mamá va a pasar y la hija le dice: llévate también tu bolso, mamá. Y le dice: hija, estamos en la iglesia. Y la hija le responde: mamá, estamos en la iglesia, no en el cielo, tráete tu bolso. Sí, y ya tuvieron que llevarse hasta el bolso. Una iglesia muy grande. ¿Saben el corazón del hombre? Sí. ¿Quiénes son ladrones? Cuando pedimos prestado y no regresamos lo que nos prestan, hasta se puede hacer una carrera de pedir prestado. Ladrón profesional. Sí. No tienes que robar, nomás pide prestado. Sí. Y hay personas que se dedican a pedir prestado y nunca regresan. Conozco muchos casos, no vale mencionarlos. Personas que han pasado por aquí también. Sí. Yo voy a pagar, ayúdeme, que mi hijo está en la frontera, mi yerno está en la frontera, ayúdeme, déme dinero, y yo cuando tenga dinero se lo pago. Y un par de veces hemos prestado. Una pareja pues dejó de venir mejor para que no le cobráramos. Ahí se fue el dinero, ¿no? Pero le dije: es de la casa de Dios, de aquí se lo prestamos. Pues mejor me voy a otra iglesia, ahí puedo volver a pedir prestado a la mejor, no sé. Sí. ¿Quién es un ladrón? Cuando tienes para pagar tus deudas y no pagas, eres un ladrón. Sí. ¿Quién es un ladrón? Cuando no trabajas cuando debes trabajar, eres un ladrón. La mayor parte de nosotros que tiene un trabajo, tenemos la opción a veces de no hacer nada, pero sí cobrar. Eso no nos pagan y reclamamos con fuerza, con enojo. ¿Sí? ¿Cómo que no me van a pagar? Ahorita mismo los demando. Y cuando trabajamos, hermanos, como cristianos, representamos al Señor. Y no debemos andar de flojos, escondiéndonos de los patrones. Un amigo, un ingeniero, amigos de mi esposa, amigo mío también, salimos a comer a veces, y me dice: ¿sabes qué, Joel? Dice: me siento mal porque a veces soy ingeniero y no hago nada todo el día. En 2 horas hago lo que las 8 horas, y las otras 6 horas que debía trabajar me la paso viendo qué hago porque no tengo nada, no quiero hacer nada. Con 2 horas nada más que trabaje con un día, ya saqué mi trabajo, ingeniero. Las otras 6 horas, pues van de pilón, ¿sí? Y me siento mal. Estamos viendo eso, ¿sí? ¿Quién es un ladrón? Cuando no damos a Dios lo que le corresponde. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Y tú dices: ¿cuándo le hemos robado? ¿Cuándo lo hemos hecho? ¿Cuándo le hemos robado a Dios? Y Dios responde: en los diezmos y las ofrendas, malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación entera, me han robado. Traigan todo el diezmo al tesoro, al alfolí, y haya alimento en mi casa, y pruébenme en eso, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Yo puedo decirles con seguridad de que las personas que están diezmando en esta congregación, y creo que en la mayor parte de las congregaciones, les va mejor que los que no están diezmando. Es mi experiencia que las personas que diezman económicamente están más estables y les va mejor que las personas que no diezman. Me pueden debatir mi experiencia que tengo, pero es lo que he visto hasta el día de hoy. Y lo he tratado de practicar también. ¿Sí? ¿Tienen esperanza los ladrones? Sí tienen esperanza. ¿Sí? Hay un caso de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, según Lucas capítulo 19, era un hombre, decimos en México chaparrito, no sé cómo dicen en otros, ¿cómo dicen en Perú de veras a los bajitos de estatura? ¿Charro? Chato. Ok, los chatos son así en México los que tienen en México, ok. ¿Cómo dicen en Ecuador la gente bajito de estatura? ¿Duchos? Patuchos. Ok, era un patucho, era un chato y era un chaparrito. Sí. ¿Cómo dicen en Puerto Rico?
Bajito. ¿Sí? Bajito. ¿Sí? Era bajito, de estatura. ¿Sí? Y era un ladrón. No solamente era un ladrón, sino era el ladrón si no es de la ciudad, de la región. Dice que era uno de los principales cobradores de impuestos. Principales significa el más arriba de más arriba. O sea, ¿cómo funcionaba esto? Déjame decirte cómo funcionaba. El procurador, el romano, ¿sí?, le decía al cobrador de impuestos, le decía, mira, me das, dijéramos, $1,000,000 y todo lo que cobres después de eso es tuyo, pero yo quiero $1,000,000 mensual. Entonces el cobrador de impuestos se frotaba las manos y dice, ya está, ¿sí? Y le decía al procurador, y te voy a poner un par de soldados a tu alrededor para que te protejan y te guarden, y todo lo que hagas te vamos a sostener, lo que tú digas. Entonces te cobraban hasta por entrar a la ciudad, te cobraban impuestos, te cobraban impuestos por pescar un pescado, ¿sí? Ese pescado lo sacabas del agua, a ver, págame impuestos, llegaba la ley, ¿sí? Cobraban impuestos por cualquier ridiculez. Y esos hombres se volvieron unos ladrones profesionales, y este era el encima de todos los demás ladrones profesionales, el más alto, aunque estaba bien chato. Y de repente quería ver a Jesús. Estaba pasando por ahí Jesús. Como estaba pasando por ahí Jesús, pues él de alguna manera tenía un corazón que creo yo que tenía deseos de buscar de Dios. Como todos hombres, por muy pecador que una mujer sea que vende su cuerpo en la calle, quiere buscar de Dios. Por mucho alcohol, tanto alcohol que tome, a un alcohólico quiere buscar de Dios. Por muy ladrón que sea, cualquier ladrón quiere buscar de Dios. Mientras más difícil la tenga la situación, quiere buscar de Dios. Y este hombre quería buscar de Dios. No lo podía ver porque era chato, era, ¿cómo dijeron? Ducho, ¿cómo? Y se me olvidó esa palabra. Patucho, era patucho, ¿sí? Y no podía verlo porque saltaba, brincaba, y no que eran todos altos, sino que todos estaban normales, pero uno estaba abajo, entonces no podía. Entonces se le ocurrió subirse a un sicómoro. Sicómoros son unos árboles que tienen ramas bajas, se extienden a grandes y hay muchas ramas bajas. Entonces yo creo que agarró una de esas ramas bajas y se subió a un punto estratégico de ese sicómoro. Y pasó por ahí Jesús. Y llegó al lugar donde él estaba. Y ahí se paró. Y ahí vio a Zaqueo. Él estaba en el lugar exacto donde debía estar. Como tú el día de hoy estás en el lugar exacto donde debes estar. Como Zaqueo recibió una palabra de Jesús, tú también puedes estar recibiendo una palabra de Jesús el día de hoy. Porque estás en el lugar de que debes estar. ¿Sí? No dice la Biblia cuál fue la conversación que tuvieron, ¿sí? Pero la pregunta es si tienen esperanza los ladrones. Y la respuesta es si tienen esperanza los ladrones. La pregunta es si tienen esperanza los ricos. La respuesta es si tienen esperanza los ricos. Un par de capítulos antes, Jesús les dijo a los discípulos, es más difícil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y este hombre era extremadamente rico. No porque lo hubiera heredado de sus papás, sino porque su negocio había sido estafar a la gente y con el mismo poder de la autoridad. La autoridad le sostenía en todo lo que él hacía. ¿No se parecerá a los jueces de algunos países latinoamericanos que hacen todo tipo de tonterías y la ley les ampara porque el gobierno los respalda en todo su robadero que hacen? Y quizá también en este país, ¿por qué no? Sí. Pero se encontró con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, ¿sí?,
No dice en la Biblia qué fue lo que pasó ni qué dijo, pero yo voy a hacer algo que surge de mi imaginación. ¿Sí? Dijéramos que Jesús empezó con los 10 mandamientos. Oye, Zaqueo, le preguntó, ¿sí? ¿Qué hay de tener otros dioses delante de ti? Y Zaqueo responde, ninguno, Señor, solamente Dios es mi Señor. ¿Sí? ¿Y alguna imagen, Zaqueo? ¿Tienes por ahí algo que...? Ninguna, yo sé que no debo tener imágenes, ninguna imagen. ¿Sí? ¿Y has tomado el nombre de Dios en vano? No, yo respeto mucho a Dios. No voy a tomar nunca el nombre de Dios en vano. ¿Sí? ¿Guardas el sabbat, Zaqueo? Todos los sabbats ahí estoy en el templo, buscando de Dios, aunque me quedo hasta atrás porque pues la gente habla mal de mí, no me quiere, pues aquí me quedo hasta atrás, pero ahí estoy en el templo. ¿Sí? Ahí cuando estoy hasta atrás estoy diciéndole al Señor, soy pecador, perdóname, Señor. Y no paso al frente porque la gente va a hablar de mí hasta allá atrás, y allá atrás doy mi ofrenda y me voy a mi casa. ¿Sí? ¿Y has honrado a tus padres, Zaqueo? Y Zaqueo, sí, Señor, ya les construí una casa ahí al lado del lago, o al río, el río Jordán, ahí tienen su casa, les puse una chacha también, una muchacha ahí que les ayude, les cocina, les lava, les va bien. No me quieren mucho porque pues soy su vergüenza, pero les ayudo bastante. ¿Sí? ¿Y has matado a alguien? No, soy pacifista, ¿sí? No, nada de eso, ¿sí? ¿Has cometido adulterio? No, mi esposa la respeto siempre. ¿Sí? ¿Zaqueo, has robado? Y Zaqueo se quedó pensando, he robado, sí he robado, y mucho he robado. Y sin que Dios le dijera nada, se levanta, busca el dinero que él tenía y dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguien le he estafado, le voy a regresar 4 veces, de 4 ovejas, ¿se acuerdan de 4 ovejas? 4 veces lo que le he estafado. ¿Sí? Venga conmigo y voy a estafarlo ahorita. Y empieza a repartir dinero por acá y por allá. El hombre acaba de desprenderse de sus riquezas que había adquirido de una manera mala, de una manera negativa, diciéndole, yo quiero confiar en Dios. Y es ahí donde nosotros estamos. No quiere decir esto que tú tienes que salvarte mediante regresar el dinero o regresar lo que has robado o empezar a diezmar en la casa de Dios. No quiere decir eso, porque la justificación no es por base de las obras, pero una ética en la persona cristiana hace que esa persona cristiana se vuelva o se vea de una manera diferente, de una manera sana, de una manera que sea un ejemplo, su testimonio de vida. Su vida es un testimonio. El testimonio nuestro habla más que las miles de palabras que podamos decir. Si yo les hablo de diezmos y yo no tengo ningún diezmo, yo no doy diezmo, ¿qué testimonio yo estoy dando? Eso pasó en nuestra iglesia también. Un hombre que lo contratamos aquí, estaba trabajando, exigiendo el diezmo continuamente, y yo decía, ay caramba, diezmar bien, y luego chequé los libros, nada, no había dado absolutamente nada. ¿Sí? Y si yo hablo de fidelidad a la esposa y me cuentan o me ven por ahí con historias de que por ahí anda echando el ojito a tal hermana, ¿sí? ¿Qué clase de testimonio estaré dando yo? ¿Sí? El testimonio es más importante que las palabras que podamos decir. Estaba en el lugar correcto. Y los 10 mandamientos son como un espejo delante de nosotros. Nos dicen lo que tenemos que corregir, no a fuerzas, no obligadamente, sino pedir a Dios su misericordia para que nos limpie. Y cuando llega a tu corazón el Señor, va a revolucionar todo lo que tienes y va a hacer que tú empieces a buscar de Dios. Hasta aquí voy a llegar con mi sermón. La semana que entra termino con los otros 2. Quería terminar los otros 2, pero son 2, entonces voy a dejar 2 para la siguiente semana.
Y no voy a decir que si alguien es un ladrón que se pase al frente a arrepentirse, ¿ok? Porque van a empezar, yo no paso, ¿sí? Es una vergüenza grande, es una vergüenza grande. Pero te voy a decir que si Dios ha hablado a tu corazón, ¿sí? Ahí donde estás, no tienes que pasar al frente. Te pongas en paz con Dios y le digas, Señor, purifícame. Quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, quiero servirte, no solamente con mis palabras, quiero servirte con mis hechos. En el nombre de Jesús, vamos a orar.